A poco más de 4 años luz de la Tierra se encuentra un sistema estelar que los astrónomos han perseguido durante casi un siglo. Alpha Centauri está lo suficientemente cerca como para sentirse al alcance. Sin embargo, durante décadas se negó a revelar sus secretos. Cada intento fracasó, incluso cuando se descubrieron miles de exoplanetas alrededor de estrellas lejanas. Nuestro vecino más cercano permaneció en silencio. Entonces, el telescopio espacial James Webb dirigió sus espejos dorados hacia Alpha Centauri, y en el resplandor, los científicos vieron una señal que no debió haber estado allí. Un débil punto de luz apareció junto a la estrella, luego desapareció. Las observaciones posteriores no revelaron nada. El planeta, si realmente existe, parecía desaparecer. Lo que el telescopio espacial James Webb descubrió en nuestro vecindario estelar más cercano desafía todo lo que pensábamos saber sobre el descubrimiento de mundos más allá de nuestro sistema solar. Si estás listo, dale a me gusta, suscríbete y descubramos juntos lo que James Webb reveló esta vez. 4 años luz no es nada, y a la vez lo es todo. A esa distancia se encuentra Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a nuestro Sol, un destino que ha moldeado silenciosamente la imaginación humana mucho antes de que tuviéramos las herramientas para estudiarlo. Cuando las personas antiguas miraban hacia el cielo del sur, veían un punto de luz brillante y constante y lo usaban para navegar océanos y desiertos. No tenían idea de que no era una sola estrella, sino un sistema complejo, uno que podría reflejar nuestro propio vecindario solar de maneras tanto familiares como profundamente alienígenas. En términos astronómicos, Alpha Centauri está incómodamente cerca. La luz que sale del sistema hoy llegará a la Tierra en poco más de 4 años. Una señal de radio enviada ahora llegaría antes de que termine un ciclo político. Comparado con la mayoría de las estrellas conocidas por albergar planetas, a cientos o miles de años luz de distancia, Alpha Centauri parece casi al alcance. Es la primera parada lógica en cualquier viaje interestelar imaginado, la puerta cósmica más allá de nuestro Sol. Esta cercanía es la razón por la que el sistema importa tanto. Si existen planetas allí, no son estadísticas abstractas ni curiosidades distantes. Son vecinos. En el corazón del sistema hay dos estrellas que se parecen a nuestro Sol lo suficiente como para resultar inquietantes. Alpha Centauri. A es ligeramente más grande y brillante que el Sol, brillando con un cálido resplandor amarillo-blanco. Su compañera, Alpha Centauri B, es un poco más pequeña y fría, inclinándose más hacia el naranja. Juntas, orbitan un centro de gravedad compartido en un bucle lento y elegante que tarda unos 80 años en completarse. A veces se acercan tanto como la órbita de Saturno está al Sol. Otras veces se alejan mucho, extendiendo el sistema ampliamente. Su movimiento curva la gravedad en patrones complejos, remodelando el espacio donde los planetas podrían intentar formarse. Muy lejos de este par brillante se encuentra un tercer miembro, tenue y fácilmente pasado por alto. Próxima Centauri es una enana roja, débil y volátil, orbitando tan lejos que tarda cientos de miles de años en completar un solo ciclo alrededor del par central. Próxima ya tiene planetas conocidos, incluido uno aproximadamente del tamaño de la Tierra. Pero Próxima no es porque Alpha Centauri tiene tal poder sobre la imaginación científica. Las enanas rojas son comunes, inestables y fundamentalmente diferentes de nuestro Sol. Los mundos a su alrededor viven bajo condiciones estelares duras. Alpha Centauri. A y B, en contraste, son gemelos solares, del tipo de estrellas donde en teoría podrían existir condiciones similares a las terrestres. Por eso los astrónomos se obsesionaron. Pues, si planetas orbitan Alpha Centauri A o B, existirían en un entorno notablemente similar al nuestro. El mismo tipo de luz estelar, edades comparables, vidas estelares similares. Estos no serían sistemas exóticos moldeados por extremos, sino arquitecturas familiares formadas por la física. Comprendemos esto de manera íntima. Estudiarlo sería como mirarse en un espejo que refleja una versión ligeramente alterada del pasado de nuestros sistemas solares. Sin embargo, por todo su potencial, Alpha Centauri siempre ha resistido la investigación. La misma cercanía que lo hace tan importante también lo vuelve extraordinariamente difícil de estudiar.
El sistema es cegadoramente tan brillante que abruma los instrumentos sensibles diseñados para detectar señales planetarias débiles. Los telescopios construidos para captar susurros de galaxias lejanas luchan cuando se enfrentan a un grito tan fuerte que ahoga todo lo cercano. Añádase a esto el hecho de que las estrellas se mueven rápidamente por el cielo. Alpha Centauri tiene uno de los movimientos aparentes más rápidos de cualquier estrella brillante, deslizándose contra el fondo de estrellas distantes año tras año. Las observaciones precisas exigen estabilidad y Alpha Centauri se niega a estar quieta. La naturaleza binaria del sistema agrava el problema. Dos estrellas brillantes orbitando cerca crean halos de luz superpuestos, dispersando fotones en los detectores y contaminando cada medición. Imagínate tratando de fotografiar una luciérnaga que flota entre dos faros, ambos apuntando directamente a tu cámara. Incluso si hubiera un planeta allí, brillando débilmente en luz reflejada o térmica, su señal estaría enterrada bajo capas de resplandor. Durante décadas, este desafío fue insuperable. Lo que hace esto especialmente frustrante es lo que los astrónomos lograron en otros lugares. Mientras Alpha Centauri permanecía en silencio, los investigadores descubrieron miles de exoplanetas alrededor de estrellas mucho más lejanas. Mundos masivos tiran de sus estrellas en oscilaciones detectables. Planetas más pequeños se revelaron al oscurecer brevemente la luz estelar al cruzar la cara de la estrella. Gigantes jóvenes y calientes fueron detectados directamente en torno a soles distantes que brillan como brasas en la oscuridad. La galaxia parecía estar llena de mundos, excepto inexplicablemente en el vecino de al lado. Esta ausencia moldeó el pensamiento científico. Algunos comenzaron a preguntarse si Alpha Centauri era realmente estéril. La influencia gravitacional de las estrellas binarias podría haber interrumpido la formación planetaria en sus etapas tempranas, eliminando material antes de que los mundos pudieran ensamblarse. Las simulaciones por computadora sugirieron que las órbitas planetarias estables solo existían en zonas estrechas cerca de cada estrella. Cualquier cosa que se formara en un lugar equivocado sería expulsada al espacio interestelar o consumida por una estrella. Quizás Alpha Centauri fuera una historia de advertencia, un recordatorio de que no todos los sistemas estelares, incluso los más cercanos y similares al Sol, albergan necesariamente planetas. Pero la mente humana resiste a los vecinos vacíos. Cuanto más cercano está algo, más exige una explicación. Alpha Centauri se convirtió en una especie de enigma cósmico, uno al que los astrónomos regresaban una y otra vez a medida que la tecnología mejoraba. Cada nueva generación de instrumentos prometía, quizás falsamente, que esta vez sería diferente. Cada vez, la luz cegadora ganaba. Y sin embargo, la importancia del sistema nunca disminuyó. Alpha Centauri seguía siendo el destino más realista para cualquier futura sonda interestelar. Conceptos como naves espaciales impulsadas por láser imaginaban alcanzarlo en una vida humana. Si la humanidad alguna vez envía máquinas o descendientes más allá de la influencia del Sol, Alpha Centauri será su primer destino. Saber qué les espera allí no es una curiosidad ociosa, es reconocimiento. Esta es la corriente emocional que subyace a la ciencia. Alpha Centauri no es solo otro dato. Es un lugar que la humanidad podría visitar algún día. Una ubicación real con gravedad, luz y quizás mundos propios. La cuestión de si los planetas orbitan Alpha Centauri A o B no es meramente académica. Es personal de una manera que pocas preguntas astronómicas llegan a serlo. Durante la mayor parte de la astronomía moderna, esa pregunta no tenía respuesta. La brillantez, el movimiento y la complejidad del sistema formaban un muro demasiado alto para escalar. Pero los muros existen para ser puestos a prueba, y cada fracaso afilaba las herramientas que algún día podrían tener éxito. Para cuando el telescopio espacial James Webb fue lanzado, los astrónomos habían aprendido una lección crucial tras décadas de frustración. Alpha Centauri nunca entregaría sus secretos fácilmente. Si había planetas allí, solo serían encontrados empujando los límites de los instrumentos más allá de lo que estaban diseñados para soportar. Escuchando en busca de calor en lugar de luz reflejada, bloqueando estrellas tan brillantes que nunca deberían ser bloqueadas. Aquí es donde la historia realmente comienza.
Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano, el que debería haber sido el más sencillo, se había convertido en el objetivo más difícil de todos. Y cuando Webb finalmente miró, no vio lo que los astrónomos esperaban. Vio algo que sugería que el silencio quizás nunca había sido vacío en absoluto, sino ocultamiento. En astronomía, la distancia suele ser la enemiga. Cuanto más lejos está un objeto, más débil parece, más difícil de estudiar. Alpha Centauri rompe esa regla. Su problema no es que esté demasiado lejos, sino que está demasiado cerca. Tan cerca, de hecho, que su luz abruma a los mismos instrumentos diseñados para revelar mundos tenues. Lo que debería haber sido el sistema planetario más fácil de explorar se convirtió en uno de los desafíos observacionales más arduos jamás intentados. Para entender por qué, imagina estar en un campo oscuro intentando detectar una luciérnaga que flota junto a una luz de estadio. La luciérnaga puede brillar por sí sola, pero la luz del estadio la borra de la vista. Este es el desafío principal de la búsqueda de planetas. Las estrellas son inmensamente brillantes. Los planetas no. Incluso un gigante gaseoso masivo refleja o emite solo una fracción minúscula de la luz de su estrella. Para una estrella similar al Sol y un planeta del tamaño de Saturno, la diferencia de brillo puede superar las 10.000 a 1. Para mundos más pequeños, la brecha se vuelve de millones o miles de millones a 1. Así Mio ahora aplica ese problema a Alpha Centauri. Alpha Centauri A es una de las estrellas más brillantes del cielo de la Tierra, visible incluso a través de la contaminación lumínica y la neblina. Sus fotones llegan en cantidades abrumadoras, saturando detectores en milisegundos. Los instrumentos diseñados para estudiar galaxias lejanas, objetos tan tenues que parecen manchas incluso para telescopios potentes, simplemente no están hechos para mirar directamente esa intensidad. La sensibilidad, que generalmente es una ventaja, se convierte en una desventaja. La brillantez por sí sola ya sería un desafío, pero Alpha Centauri añade otra capa de dificultad: el movimiento. El sistema se desplaza por el cielo más rápido que casi cualquier otra estrella brillante. En el transcurso de una vida humana, su posición cambia notablemente contra el fondo de estrellas más lejanas. Para observaciones de alta precisión, este movimiento importa. Las técnicas de detección de planetas a menudo dependen de una estabilidad extrema, manteniendo la imagen de una estrella bloqueada en los mismos píxeles del detector durante horas o días. Alpha Centauri se niega a quedarse quieta. Incluso errores mínimos de orientación permiten que la luz de la estrella se filtre en regiones donde, de otro modo, se podrían detectar planetas. Luego está la naturaleza binaria del sistema. Alpha Centauri A no brilla sola. Su compañera, Alpha Centauri B, orbita cerca, a veces más cerca que Saturno del Sol. Durante muchas ventanas de observación, las dos estrellas parecen separadas por solo un pequeño ángulo en el cielo. Ningún coronógrafo, por sofisticado que sea, puede bloquear fácilmente dos soles ardientes a la vez. Si bloqueas uno, el otro derrama luz en todo el detector, dispersándose en halos, picos y patrones de difracción que imitan o ocultan señales planetarias. Estos efectos se combinan. La brillantez inunda los sensores. El movimiento difumina los datos. La luz de los binarios contamina cada píxel. Y detrás de todo ello, yace un fondo lleno de estrellas de la Vía Láctea misma. Alpha Centauri se encuentra cerca del plano galáctico, donde estrellas y galaxias lejanas salpican el campo de visión. Cualquier punto débil detectado cerca del sistema podría ser un planeta, o podría ser un objeto de fondo a miles de millones de años luz de distancia, alineado coincidentemente con nuestro vecino más cercano. Desentrañar estas posibilidades requiere una precisión extraordinaria y observaciones repetidas. Durante décadas, los astrónomos lo intentaron de todos modos. Las mediciones de velocidad radial buscaban el sutil tirón gravitacional de planetas que jale sobre las estrellas. Los estudios de tránsito vigilaban por breves caídas en brillo a medida que los planetas cruzaban la cara de la estrella. Los sistemas de óptica adaptativa en los telescopios terrestres más grandes del mundo intentaban afilar las imágenes lo suficiente para atravesar la luz cegadora. Cada esfuerzo llevó la tecnología al límite. Cada esfuerzo volvió en blanco. Alpha Centauri parecía casi deliberadamente construida para evadir el descubrimiento.
Este fracaso moldeó las expectativas científicas. Algunos investigadores comenzaron a sospechar que Alpha Centauri realmente carecía de planetas, al menos alrededor de sus estrellas similares al Sol. El baile gravitacional entre A y B podría haber alterado los discos de formación planetaria en etapas tempranas, eliminando material antes de que los mundos pudieran consolidarse. Las simulaciones mostraron que solo regiones estrechas alrededor de cada estrella podían sostener órbitas estables a largo plazo. Cualquier cosa que se formara fuera de esas zonas sería lanzada al espacio interestelar como escombros de un tirachinas. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando la búsqueda misma está comprometida. Alpha Centauri se convirtió en un caso de prueba para una pregunta más profunda. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre sistemas planetarios está moldeado no por la realidad, sino por lo que nuestros instrumentos pueden y no pueden ver? Aquí es donde entra en la historia el telescopio espacial James Webb. Webb nunca fue diseñado pensando en Alpha Centauri. Su misión era explorar el universo profundo para estudiar las primeras galaxias, el nacimiento de estrellas y la química de las atmósferas de exoplanetas distantes. Sus detectores son exquisitamente sensibles, calibrados para captar la débil luz infrarroja que ha viajado miles de millones de años a través del espacio en expansión. Apuntar un instrumento tan delicado a una de las estrellas más brillantes del cielo parece casi absurdo. Sin embargo, Webb ofrece algo que ningún telescopio previo podía: una forma de escuchar el calor en lugar de la luz reflejada. Los planetas, incluso los fríos, absorben energía de sus estrellas y la reemiten como calor infrarrojo. Un gigante gaseoso maduro de miles de millones de años puede que ya no brille por el calor de su formación, pero aún emite radiación térmica, como una piedra que permanece caliente mucho después de la puesta del sol. Las observaciones en infrarrojo cambian el problema del contraste. La estrella sigue siendo más brillante, pero la diferencia se estrecha lo suficiente para hacer posible la detección. El instrumento de infrarrojo medio de Webb incluye un coronógrafo, un dispositivo que crea un eclipse artificial bloqueando la luz de la estrella en el detector. Al suprimir el resplandor de la estrella, las fuentes débiles cercanas pueden emerger. Esta técnica funciona perfectamente para muchos objetivos: estrellas jóvenes, sistemas distantes, soles relativamente aislados. Sin embargo, Alpha Centauri se encuentra en el extremo de lo que un coronógrafo puede manejar. El riesgo era real. Los detectores de Webb tienen límites estrictos de brillo para evitar daños. Los sistemas de guía del telescopio nunca fueron diseñados para fijarse en objetivos tan luminosos. Los procedimientos estándar de observación fallarían por completo. Incluso intentar la observación requería inventar métodos completamente nuevos, formas de apuntar el telescopio sin mirar directamente a la estrella, para posicionar el coronógrafo con extrema precisión, evitando la saturación del detector. Esto es lo que hace que Alpha Centauri sea una prueba de esfuerzo perfecta para la astronomía moderna. Obliga a los científicos a confrontar los límites de sus herramientas para distinguir entre lo que es físicamente imposible y lo que simplemente es difícil tecnológicamente. El sistema está lo suficientemente cerca que cualquier éxito sería revolucionario, y cualquier fracaso aún enseñaría lecciones invaluables sobre cómo impulsar futuros observatorios más allá. En cierto sentido, Alpha Centauri actúa como un espejo, refleja nuestra propia madurez tecnológica. Durante siglos fue solo un punto brillante de luz, luego se convirtió en un sistema binario, después en un triple y finalmente en un posible anfitrión planetario. Cada paso requirió mejores instrumentos, mejores modelos, más paciencia. Cuanto más miramos, más exigente se vuelve el universo. Para cuando Webb estuvo listo, los astrónomos entendían claramente una cosa: si existían planetas alrededor de Alpha Centauri A o B, no se anunciarían fácilmente. No producirían tránsitos dramáticos ni oscilaciones evidentes. Susurrarían brevemente en ventanas estrechas de oportunidad, momentos en los que la geometría, el tiempo y la tecnología se alinean justo. La cruel ironía es que el sistema estelar más cercano está entre los más difíciles de estudiar. La realización de que la cercanía amplifica los problemas en lugar de resolverlos, y la tranquila determinación de que, a pesar de todo esto, los científicos intentarán de todos modos,
Porque si no podemos descubrir los secretos de las estrellas vecinas, ¿qué esperanza tenemos de entender la galaxia más allá? El telescopio espacial. James Webb nunca estuvo pensado para observar Alpha Centauri. Sus espejos y detectores fueron diseñados para la oscuridad, para galaxias tan lejanas que su luz ha viajado desde los primeros momentos del universo. Webb fue construido para escuchar susurros desde el borde del tiempo, no para mirar directamente a la brillantez cegadora de una de las estrellas más luminosas del cielo terrestre. Y sin embargo, esa sensibilidad, casi excesiva para la mayoría de los propósitos, se convirtió en la razón por la cual Alpha Centauri finalmente estuvo al alcance. Para entender por qué Webb tuvo una oportunidad donde todo lo demás fracasó, hay que cambiar la forma en que pensamos en ver planetas. La mayoría de los planetas son invisibles porque no brillan. Reflejan poca luz de las estrellas, pero esa reflexión es débil, fácilmente absorbida por el resplandor de la estrella misma. Alrededor de una estrella como Alpha Centauri A, las búsquedas de luz reflejada eran casi hopeless. La estrella era simplemente demasiado brillante. Pero los planetas tienen otra señal, una que no depende de luz ajena. Son cálidos. Cada planeta absorbe energía de su estrella. Esa energía no desaparece. Se filtra de regreso al espacio como calor, radiado lentamente en longitudes de onda infrarrojas. Incluso un planeta de miles de millones de años, mucho después de su brillo de nacimiento violento, aún emite una débil firma térmica. Es la misma razón por la que el asfalto permanece cálido después del atardecer, o una roca continúa radiando calor mucho después de que el sol se oculta en el horizonte. Esa calidez silenciosa es invisible a los ojos humanos, pero es precisamente lo que Webb fue construido para detectar. Aquí es donde Webb se diferencia de todos los telescopios anteriores. Su espejo del instrumento de infrarrojo medio escucha el calor en lugar de la luz. En esas longitudes de onda, la diferencia de contraste entre una estrella y un planeta se reduce lo suficiente para importar. La estrella sigue siendo más brillante, inmensamente más, pero la brecha ya no es infinita. Un gigante gaseoso maduro y de gran tamaño que orbitara a distancias similares a las de la Tierra brillaría tenuemente en luz infrarroja media, como una pequeña brasa junto a un fuego rugiente. Pero incluso esa brasa permanecería invisible sin otra herramienta, un coronógrafo. Un coronógrafo crea un eclipse artificial dentro del telescopio. Coloca una máscara cuidadosamente diseñada sobre la imagen de las estrellas, bloqueando su luz antes de que llegue al detector. La idea es sencilla en principio y brutal en ejecución. La luz se comporta como una onda, y cuando esas ondas se manipulan justo en su punto, pueden cancelarse entre sí. El coronógrafo obliga a la luz estelar a formar patrones donde gran parte de ella interfiere destructivamente, reduciendo su brillo en factores de miles. La luz que proviene de ángulos ligeramente diferentes, como la de un planeta cercano, pasa por alto la máscara con mucha menos supresión. Para la mayoría de las estrellas, esta técnica funciona con elegancia. Para Alpha Centauri, lleva la física al límite. El primer obstáculo es la intensidad pura. Alpha Centauri A es tan brillante que Webb no puede apuntar directamente hacia ella sin riesgo. Los detectores del telescopio tienen límites estrictos de brillo para evitar daños permanentes. Los procedimientos estándar de fijar la mira en una estrella, centrarla y ajustar finamente la orientación simplemente no estaban permitidos. Webb tendría que colocar la estrella detrás del coronógrafo sin mirarla directamente. El segundo obstáculo es la precisión. Los coronógrafos son implacables. Incluso un error medido en milésimas de arcosegundo, un desplazamiento menor que el grosor de un cabello humano visto desde kilómetros de distancia, permite que la luz estelar se filtre alrededor de la máscara. Esa filtración sobrecarga instantáneamente cualquier señal planetaria, y Alpha Centauri no es un objetivo cooperativo. Su posición cambia de manera medible con el tiempo, deslizándose por el cielo más rápido que casi cualquier otra estrella brillante, debido a su movimiento real a través del espacio y a la órbita anual de la Tierra alrededor del Sol. Luego está la estrella acompañante, Alpha Centauri. B orbita lo suficientemente cerca como para que su luz se derrame por el campo de visión de Webb, incluso cuando Alpha Centauri A está perfectamente enmascarada. Ningún coronógrafo puede bloquear dos estrellas a la vez.
La compañera crea halos, estelas y patrones de difracción que cambian sutilmente a medida que el telescopio se mueve. Estos patrones pueden imitar planetas, borrarlos o enterrarlos tan profundamente que solo un análisis cuidadoso puede distinguir la señal de la ilusión. Para superar esto, los astrónomos tuvieron que inventar una forma nueva de orientar a Webb, algo que nunca se había intentado con tal nivel de precisión. En lugar de apuntar directamente a Alpha Centauri, el telescopio primero se fijaría en una estrella de referencia cercana de brillo manejable. Desde allí, ejecutaría una maniobra calculada con precisión, moviéndose lo suficiente para colocar a Alpha Centauri detrás de la máscara del coronógrafo sin exponer nunca los detectores al brillo completo de la estrella. Este método, conocido como desplazamiento ciego, es exactamente lo que suena. Webb se mueve sin mirar. Cada paso depende de conocer las posiciones de las estrellas con una precisión asombrosa. Y dado que la posición de Alpha Centauri cambia con el tiempo, esos cálculos tenían que actualizarse para cada observación, hasta el día y la hora exacta. Una coordenada que funcionaba en enero sería incorrecta en marzo. Incluso con una orientación perfecta, el éxito no estaba garantizado. Los datos brutos serían feos, llenos de luz dispersa, ondas de difracción y artefactos instrumentales. No surgiría una imagen limpia. Encontrar un planeta requeriría quitar capas de contaminación, restar patrones de referencia y aplicar técnicas estadísticas diseñadas para revelar solo lo que no podía explicarse por el telescopio mismo. Los primeros intentos fueron desalentadores. Las primeras observaciones lucharon por mantener la estabilidad necesaria. La luz se filtraba alrededor de la máscara. La contaminación de Alpha Centauri B resultó peor de lo esperado. Los datos parecían ruido abstracto, nada que se asemejara a un planeta. Por un momento, pareció que los escépticos tenían razón. Quizá Alpha Centauri era simplemente demasiado brillante, demasiado complejo, demasiado hostil incluso para Webb. Pero la astronomía avanza con persistencia, no con perfección. El equipo refinó su estrategia. Ajustaron la secuencia de observación, mejoraron la precisión del apuntado y desarrollaron pipelines de procesamiento de datos personalizados diseñados específicamente para Alpha Centauri. En lugar de esperar una imagen, trataron los datos como un rompecabezas, uno que solo podía resolverse estadísticamente pieza por pieza. Se modelaron y eliminaron patrones conocidos. Se caracterizaron con detalle los comportamientos instrumentales. Lo que quedaba, si es que algo quedaba, tendría que justificarse frente a todas las explicaciones alternativas. Para mediados de 2024, Webb estaba listo para intentarlo de nuevo. Esta vez, el desplazamiento ciego funcionó. El coronógrafo suprimió suficiente luz estelar para hacer que la búsqueda fuera significativa. Webb observó durante horas, recopilando fotones tenues en infrarrojo medio que habían viajado solo 4 años luz, una distancia insignificante en términos cósmicos, pero que contenía información que la humanidad nunca había recibido antes. Cuando los datos llegaron, aún parecían caóticos. Ningún planeta obvio saltó de la pantalla, pero enterrado en ese caos había un sutil exceso de calor, algo que no coincidía con la estrella, el instrumento o el cielo de fondo. No era una imagen clara, ni siquiera era evidente a primera vista, pero era lo suficientemente real como para exigir atención. Por primera vez en la historia, Alpha Centauri dejó de ser un objetivo imposible. Respondió en susurros, y lo que ese susurro insinuaba encendería uno de los misterios más intrigantes que la astronomía moderna haya enfrentado. Los datos no llegaron con dramatismo. No hubo una imagen repentina de un planeta colgando junto a una estrella, ni una revelación cinematográfica brillando contra la oscuridad. Lo que descendía del telescopio parecía confusión, ondas de luz, halos dispersos, patrones extraños causados por difracción y ópticas llevadas más allá de su zona de confort. Para un ojo inexperto, parecía no ser nada en absoluto. Pero los astrónomos saben que los descubrimientos más importantes rara vez se anuncian claramente. Esconden. Las observaciones se extendieron durante horas. Durante ese tiempo, el telescopio espacial James Webb mantuvo su posición con una precisión extraordinaria, manteniendo a Alpha Centauri A oculto tras el coronógrafo, mientras sus detectores recolectaban silenciosamente fotones del infrarrojo medio.
Cada uno de esos fotones llevaba información sobre calor, distancia y movimiento. Pero antes de que se pudiera extraer algún significado, los datos tenían que ser despojados de todo lo que no fuera un planeta. Aquí es donde la astronomía moderna se asemeja menos a la fotografía y más a la ciencia forense. Las imágenes en bruto estaban dominadas por contaminación. La luz de la estrella enmascarada todavía se filtraba de formas complejas, doblándose alrededor de los bordes del coronógrafo y formando ondulaciones tenues en el detector. La luz de la estrella compañera cercana se dispersaba a través de la óptica, creando rayas asimétricas y resplandor difuso. Incluso el propio telescopio introducía patrones, ruido térmico, peculiaridades en los detectores, pequeñas inestabilidades que solo aparecen cuando los instrumentos se llevan al extremo. Escondido en medio de este caos, podría haber una señal planetaria o podría no haber nada en absoluto. Para descubrirlo, los astrónomos comenzaron a restar la realidad de la ilusión. Primero observaron estrellas de referencia, objetivos similares en brillo y color pero sin planetas. Estas observaciones de referencia revelaron cómo se comportan el Webb y su coronógrafo cuando no hay planeta presente. Al comparar esos patrones de referencia con los datos de Alpha Centauri, los científicos pudieron eliminar capas enteras de ruido instrumental y óptico. Era como restar el sonido del viento y las olas para escuchar una voz lejana al otro lado del océano. Luego llegaron técnicas más sofisticadas. Se utilizaron herramientas matemáticas para identificar patrones repetitivos en los datos, características que aparecían de manera constante en muchas observaciones y por lo tanto no podían ser objetos reales en el espacio. Estos patrones fueron modelados y eliminados, uno a uno. Cada resta retiraba otra capa de resplandor, otro velo de estructura completa. Lo que quedaba era frágil. Podía desaparecer si se manejaba incorrectamente. Un procesamiento excesivo podía borrar una señal real tan fácilmente como podía eliminar el ruido. Cada paso debía ser probado, repetido y verificado. Los científicos dividieron los datos en mitades independientes y los procesaron por separado, verificando si alguna señal aparecía en ambas. El ruido rara vez se comporta de manera consistente. Los objetos reales sí, y luego, en silencio, apareció algo. A una pequeña distancia de donde Alpha Centauri A había sido enmascarado, surgió un tenue punto de luz en el infrarrojo. No era brillante, no era obvio, pero era persistente. Apareció en los datos completamente procesados, en el lugar correcto y con las características adecuadas. Estaba aproximadamente donde un planeta podría orbitar plausiblemente, ni demasiado cerca como para ser desgarrado por la gravedad, ni demasiado lejos para ser inestable en un sistema binario. A este punto de luz se le asignó simplemente la denominación S1. En términos técnicos, la detección alcanzó lo que los astrónomos llaman una alta significancia estadística. Eso significa que las probabilidades de que esta señal provenga del ruido aleatorio eran prácticamente nulas. Pero las estadísticas por sí solas no son suficientes. Las afirmaciones extraordinarias exigen un escrutinio extraordinario, especialmente cuando la afirmación involucra un planeta alrededor de la estrella más cercana similar al Sol en el cielo. El equipo cuestionó su propio resultado. ¿Podría este ser un objeto de fondo? El cielo es profundo y galaxias tenues a menudo aparecen como diminutos puntos de luz, incluso a través de telescopios potentes. Una galaxia distante a miles de millones de años luz podría, por azar, alinearse con Alpha Centauri. Para probar esto, los investigadores compararon la posición de S1 con cada catálogo astronómico importante. Nada coincidió. Ningún objeto de fondo conocido ocupaba esa ubicación. ¿Podría ser algo más cercano? ¿Un asteroide errante que pasaba por el campo de visión? Esa posibilidad se verificó examinando si la señal se movía durante la observación. Los asteroides cambian de posición en horas. S1 no lo hizo. Permaneció fijo en relación con Alpha Centauri A, comportándose como si estuviera gravitacionalmente ligado a la estrella misma. ¿Podría ser un artefacto del instrumento? Las interacciones sutiles dentro de sistemas ópticos complejos pueden crear señales fantasma que imitan objetos reales. Para descartar esto, los científicos insertaron planetas falsos en los datos en bruto, simularon señales con propiedades conocidas y luego procesaron los datos de forma ciega.
Probaban si su análisis podía recuperar de manera confiable señales reales mientras rechazaba las falsas. S1 se comportó como los planetas inyectados, no como los artefactos. Cada prueba diseñada para eliminar la detección fracasó en hacerlo. Lo que quedó fue algo profundamente inquietante y profundamente emocionante. Una fuente real de emisión en el infrarrojo cerca de Alpha Centauri A, que brillaba con una temperatura consistente con un gigante gaseoso frío. Según su brillo, el objeto parecía tener aproximadamente la masa de Saturno. Su temperatura estimada lo situaba cerca del borde exterior de la zona habitable de la estrella. No un lugar donde el planeta en sí pudiera albergar vida, pero una región donde sus lunas, si las tuviera, podrían experimentar condiciones templadas. Por primera vez se había roto el silencio de Alpha Centauri. Sin embargo, la ciencia no celebra demasiado pronto. Una detección no es una confirmación. Los planetas se mueven. Si S1 realmente orbitaba Alpha Centauri A, debería cambiar de posición con el tiempo de una manera predecible. El movimiento orbital es la huella definitiva de un mundo gravitacionalmente ligado. Para confirmar el descubrimiento, el Webb necesitaría volver a ver el objeto en otro lugar de su trayectoria. Se programaron observaciones de seguimiento. Cuando el Webb regresó a Alpha Centauri meses después, las expectativas eran altas. Se aplicaron las mismas técnicas. Se tomó aún más cuidado. Los datos fueron procesados con mayor escrutinio. Y cuando se eliminaron las capas, la región donde había aparecido S1 quedó vacía. Sin punto de luz, sin resplandor tenue, nada. Al principio se impuso la incredulidad. Los analistas verificaron si había errores. Se volvieron a ejecutar las líneas de procesamiento. Se ajustaron los parámetros. Se reexaminaron los datos en bruto. Pero no apareció nada. La señal que había sobrevivido a todas las pruebas anteriores había desaparecido. Una segunda observación de seguimiento lo confirmó. El objeto no volvió a aparecer. Esto no fue solo decepcionante, fue inquietante. Los planetas no desaparecen. No parpadean como píxeles defectuosos. Si ese uno fuera real, debería existir en cada observación, aunque fuera tenue. Aunque fuera difícil de ver, su desaparición obligó a los astrónomos a confrontar una posibilidad incómoda. O la detección original fue incorrecta, o el universo se comportaba de una manera que desafiaba las suposiciones simples. Ninguna de las respuestas era satisfactoria, pero había una tercera posibilidad, una que requería pensar no en ruido o errores, sino en geometría. Los coronógrafos no son igualmente sensibles en todas partes. Su capacidad para detectar planetas depende en gran medida de la ubicación del planeta en relación con la estrella. Algunas regiones son exquisitamente sensibles, otras son efectivamente ciegas. Un planeta que se mueva a lo largo de una órbita alargada podría pasar brevemente por una zona detectable, luego volver a deslizarse a regiones donde el resplandor y la difracción superan su señal. En otras palabras, S1 podría no haber desaparecido. Podría simplemente haberse desplazado. Esta idea transformó el misterio de un fracaso en una hipótesis verificable. Los astrónomos comenzaron a realizar simulaciones orbitales, explorando millones de posibles trayectorias que un planeta podría seguir alrededor de Alpha Centauri A. Plantearon una pregunta sencilla. ¿Es posible que un planeta real apareciera cuando lo hizo y luego desapareciera exactamente en ese momento solo por el movimiento orbital y las limitaciones instrumentales? La respuesta fue inquietante. Una gran fracción de órbitas físicamente estables produciría exactamente ese comportamiento, visible en un momento, invisible en el siguiente y luego visible de nuevo más tarde. Las detecciones subsecuentes, sin encontrar nada, no contradecían la hipótesis del planeta. La encajaban de manera inquietante. Lo que empezó como un descubrimiento se había convertido en un misterio superpuesto a otro misterio. Un planeta que podría existir, pero solo revelarse en ciertos momentos, cuando la geometría, el tiempo y la tecnología se alineaban brevemente. La detección de S1 no terminó la historia de Alpha Centauri, la complicó. En lugar de responder a una pregunta centenaria, ¿nuestro vecino más cercano similar al Sol tiene planetas?, la sustituyó por algo mucho más intrigante. Si hay un planeta allí, ¿por qué se oculta? Y quizás más importante, ¿cuándo volverá? Si la señal era real, entonces tenía que obedecer la gravedad.
Esa simple verdad se convirtió en la brújula que guió todo lo que vino después. El ruido no orbita. Los artefactos del instrumento no trazan caminos dictados por masa y movimiento. Es solo algo ligado a Alpha Centauri. Podría aparecer en un lugar, desaparecer meses después y seguir teniendo sentido físico. La pregunta no era si el objeto había desaparecido, sino si se había desplazado hacia la oscuridad. Los coronógrafos no ven igual de bien en todas direcciones. Su sensibilidad es desigual, moldeada por la física de la difracción y la geometría de máscaras y espejos. Cerca de la estrella, la luz residual la sobrepasa todo. Más lejos, las señales planetarias se diluyen en el ruido del detector. Entre esos extremos yace una estrecha y cambiante ventana donde la detección es posible. Un planeta que se desplaza por esa ventana puede brillar brevemente en la vista, luego desaparecer de nuevo, aún presente, aún orbitando, pero invisible para el instrumento. Para poner a prueba esta idea, los astrónomos recurrieron a simulaciones, no unas pocas, sino millones. Generaron vastas familias de órbitas posibles, cada una consistente con lo conocido sobre el sistema, la masa de la estrella, la influencia gravitatoria de su compañera, el momento de la detección y las dos detecciones sin hallazgo posteriores. Cada planeta simulado trazaba una trayectoria en el espacio y el tiempo. La mayoría fue descartada. Un número sorprendente sobrevivió. Más de la mitad de las órbitas estables que encajaban con la detección inicial predecían de manera natural la invisibilidad durante las observaciones de seguimiento. Las matemáticas no requerían explicaciones especiales. No necesitaban ajuste fino. La actuación de desaparición surgió de manera orgánica de la mecánica orbital combinada con las limitaciones del telescopio. Si, en otras palabras, el comportamiento que parecía tan sospechoso al principio, aparecer una vez y luego desaparecer, era exactamente lo que un planeta real haría bajo muchas condiciones plausibles. Las órbitas supervivientes compartían una característica llamativa: la excentricidad. A diferencia de los caminos casi circulares trazados por la mayoría de los planetas en nuestro sistema solar, estas órbitas estaban estiradas y elongadas. El objeto se acercaría más a la estrella, luego se alejaría mucho hacia afuera, cubriendo grandes distancias en unos pocos años. Cuando se movía hacia adentro, se perdía en el resplandor. Cuando se desplazaba hacia afuera, emergía brevemente en la detectabilidad. La detección de agosto pareció haber atrapado al planeta cerca de la parte exterior de su trayectoria, lo que los astrónomos llaman un felón, donde su separación de la estrella era mayor. Meses después, mientras el planeta regresaba hacia la estrella, cruzaba una región donde el coronógrafo ya no podía verlo. Nada de esto violaba la física, la obedecía. Aún más intrigante era la inclinación de la órbita. Las configuraciones más probables colocaban al planeta en una trayectoria significativamente inclinada respecto al plano en el que Alpha Centauri A y su compañera estelar orbitan entre sí. Esto era inesperado. Los sistemas planetarios tienden a formarse a partir de discos aplanados de gas y polvo que heredan una orientación compartida. Una órbita inclinada sugiere un pasado violento, encuentros gravitacionales, migraciones o interacciones con otros planetas que tal vez ya no existen. Tal caos no es desconocido. Nuestro propio sistema solar lleva cicatrices de una inestabilidad temprana. Los modelos sugieren que Júpiter y Saturno en su momento cambiaron de posición, dispersando cuerpos menores y remodelando órbitas planetarias. Si eventos similares ocurrieron alrededor de Alpha Centauri A, podrían haber producido fácilmente un único gigante superviviente en una trayectoria excéntrica e inclinada. Exactamente el tipo de órbita que jugaría a esconderse y buscarse con un coronógrafo. Las propiedades estimadas del planeta añadían otra capa de plausibilidad. Basándose en su brillo en el infrarrojo medio, parecía comparable en masa a Saturno. Eso lo sitúa muy por debajo del umbral para enanas marrones, objetos lo suficientemente masivos como para difuminar la línea entre planeta y estrella. Un mundo de masa similar a Saturno sería lo suficientemente grande como para brillar detectablemente en infrarrojo, y sin embargo, lo bastante común como para que su existencia no ponga en aprietos las teorías de formación, si la formación fuera posible en absoluto en un sistema binario estrecho. Y eso nos lleva a la implicación más profunda.
Durante décadas, los modelos sugirieron que los planetas deberían tener dificultades para formarse alrededor de estrellas como Alpha Centauri A, cuya estrella compañera se acerca periódicamente lo suficiente como para perturbar los discos protoplanetarios. La marea gravitacional debería agitar el material, impedir una acreción ordenada y expulsar los planetas nacientes antes de que puedan crecer. Sin embargo, el objeto candidato ocupaba precisamente la estrecha región donde teóricamente es posible una estabilidad a largo plazo. Era como si la naturaleza hubiera enhebrado una aguja, colocando un planeta exactamente donde la simulación decía que apenas podría sobrevivir. Si se confirma, esto no sería solo un descubrimiento, sino una corrección. Las estrellas binarias son comunes. Aproximadamente la mitad de todas las estrellas similares al Sol pertenecen a sistemas estelares múltiples. Si los planetas pueden formarse y persistir alrededor de Alpha Centauri A, a pesar de su complejo entorno gravitacional, entonces innumerables otros binarios en toda la galaxia también podrían albergar planetas. Mundos que anteriormente se descartaban como improbables podrían, en realidad, ser abundantes. Pero la confirmación requiere paciencia. La mecánica orbital ofrece una predicción. Si el planeta es real, volverá. Su trayectoria alargada debería llevarlo de regreso a una región detectable después de completar otra parte de su órbita. Basándose en los modelos que aún sobreviven, esa ventana apunta a mediados de la década. El planeta debería reaparecer cuando su separación de la estrella vuelva a ser lo suficientemente grande. Cuando la geometría favorece la visibilidad sobre el resplandor, esto transforma la incertidumbre en anticipación. La desaparición no fue un final, fue una predicción. Por supuesto, existen explicaciones alternativas. Una nube de polvo transitoria de una colisión entre cuerpos grandes podría brillar brevemente y luego dispersarse. Tales nubes pueden imitar a los planetas en emisión térmica, pero el polvo se comporta de manera diferente con el tiempo, extendiéndose y cambiando de brillo de formas que no son consistentes con la fuente puntual nítida que se observó inicialmente. La simulación mostró que la explicación del polvo tenía dificultades para reproducir tanto la detección como las no detecciones limpias que siguieron. También se consideraron fallos estadísticos. Incluso eventos con probabilidades de 1 en millones pueden ocurrir en algún lugar en algún momento, pero la coherencia de la señal en subconjuntos independientes de datos hizo que esa explicación fuera cada vez más difícil de sostener. El ruido rara vez se coincide también consigo mismo. El peso de la evidencia no exigía creer, sino contenerse. Los astrónomos adoptaron un lenguaje cuidadoso. La llamaron candidata. Resistieron los titulares. Se prepararon para la decepción tanto como para el triunfo, porque así es como la ciencia se protege a sí misma. Lo que más importaba no era si este objeto en particular sería finalmente confirmado, sino lo que el proceso ya había revelado. El telescopio espacial James Webb había demostrado que incluso las estrellas cercanas más brillantes y hostiles ya no están fuera de alcance. Había mostrado que los planetas maduros, fríos, tranquilos, de miles de millones de años, pueden vislumbrarse directamente si uno está dispuesto a esperar el momento adecuado. El planeta que desapareció se convirtió en una lección de humildad. La naturaleza no se organiza para nuestra conveniencia. Los planetas no esperan pacientemente a la vista. Se mueven, se esconden, se revelan en horarios escritos por la gravedad, no por propuestas de observación. Al final, el misterio afinó el enfoque en lugar de difuminarlo. La cuestión ya no era si Alpha Centauri A podía albergar planetas. Los datos sugerían que sí. La pregunta se convirtió en cuándo y cómo volveríamos a verlos. En algún lugar a 4 años luz de distancia, un mundo gigante puede estar trazando una órbita lentamente estirada alrededor de una estrella muy similar a la nuestra. No le importa si estamos observando. No sabe que ha sido vislumbrado. Simplemente sigue su camino, moviéndose dentro y fuera de la luz, indiferente al breve momento en que los instrumentos humanos coinciden con su posición. El universo no ha jugado una broma, ha planteado un desafío, y el siguiente movimiento corresponde a los observadores que deciden esperar el regreso del planeta. Lo que hace que este planeta posible sea tan cautivador no es solo su existencia, sino lo que representa. Por primera vez, la humanidad puede vislumbrar un mundo maduro orbitando una estrella casi idéntica a nuestro propio Sol.
no a cientos de años luz de distancia, no sumido en la abstracción, sino justo al lado. Si la señal vista por el telescopio espacial James Webb realmente pertenece a un planeta ligado a Alpha Centauri A, entonces sería el exoplaneta más cercano conocido alrededor de una estrella similar al Sol jamás detectado. Ese hecho por sí solo redefine la escala de nuestro universo. El candidato parece ser un gigante gaseoso, probablemente comparable en masa a Saturno. No es un lugar donde la vida, tal como la conocemos, podría existir. No hay una superficie sólida, solo capas aplastantes de hidrógeno y helio que descienden en calor y presión más allá de la imaginación. Pero los gigantes gaseosos rara vez viajan solos. En nuestro propio sistema solar, Júpiter y Saturno albergan vastas familias de lunas, mundos con atmósferas, océanos y calor interno. Ceres, algunas de ellas, como Europa y Encélado, están entre los lugares más prometedores para buscar vida más allá de la Tierra. Ahora imagina esas lunas orbitando un gigante gaseoso, no en los márgenes helados de un sistema solar, sino dentro de la zona templada de una estrella como la nuestra. Alrededor de Alpha Centauri A, una luna podría recibir una luz estelar constante y familiar lo suficientemente fuerte como para calentar superficies, impulsar la química y mantener agua líquida. Añade el calor de las mareas del planeta gigante que la orbita y de repente tienes energía en dos direcciones. Estas no son fantasías inventadas para llenar vacíos en los datos. Son consecuencias naturales de la física que ya observamos más cerca de casa. Y Alpha Centauri añade algo que ningún otro sistema puede: proximidad. 4 años luz es inimaginablemente lejos, pero cósmicamente cerca. Es lo suficientemente cercano para que futuros telescopios puedan ver más. Lo suficientemente cercano para que observatorios planificados algún día puedan analizar atmósferas en detalle. Lo bastante cercano para que sondas interestelares, que antes eran pura ciencia ficción, entren en el ámbito de una discusión seria de ingeniería. Si la humanidad alguna vez envía máquinas más allá del sistema solar, aquí será donde primero llegarán. Por eso, esta detección provisional importa incluso antes de su confirmación. Transforma a Alpha Centauri de un objetivo vacío en un destino con estructura. No una esperanza vaga de planetas, sino un candidato específico con una órbita prevista y un calendario. Según modelos orbitales, si este mundo existe, debería volver a aparecer cuando su trayectoria lo lleve de regreso a una región donde la red pueda verlo. La desaparición no fue aleatoria. Fue una consecuencia del movimiento, la geometría y la paciencia. La ciencia avanza a menudo de esta manera, no con claridad repentina, sino con una incertidumbre que se va reduciendo. Cada observación elimina algunas posibilidades y refuerza otras. El silencio de Alpha Centauri ya no está vacío, es condicional. Solo habla en ciertos momentos cuando el universo permite que nuestros instrumentos escuchen. También hay un cambio más profundo ocurriendo debajo de los titulares. Durante décadas, los astrónomos se centraron en planetas que eran fáciles de encontrar, grandes, calurosos, mundos jóvenes que brillaban intensamente contra cielos oscuros. Esos descubrimientos nos enseñaron que los planetas son comunes, pero nos dijeron poco sobre sistemas como el nuestro, viejos, asentados, silenciosos. El mundo posible alrededor de Alpha Centauri pertenece a esa categoría más tranquila. Tiene miles de millones de años, se ha enfriado, ha evolucionado. Representa el tipo de sistema planetario donde la estabilidad a largo plazo y quizás la vida han tenido tiempo de emerger. Ya sea que este planeta en particular sea confirmado o no, el método ya ha tenido éxito. La barrera del resplandor ha sido superada. La estrella más cercana, similar al Sol, ya no está fuera de alcance. Las técnicas desarrolladas aquí se aplicarán a otros sistemas cercanos. Estrellas que alguna vez se descartaron por ser demasiado brillantes, demasiado complejas, demasiado difíciles. El vecindario alrededor del Sol se está abriendo estrella por estrella. Y hay algo profundamente humano en este momento. Durante miles de años, Alpha Centauri fue solo un punto brillante usado para la navegación, el mito y la maravilla. Luego se convirtió en un sistema binario, después en un sistema triple, ahora quizás en un sistema planetario. Cada paso lo acercó más, no en distancia, sino en comprensión. El universo no cambió, nosotros sí. Y si el planeta regresa en el momento previsto, marcará un hito, no solo en astronomía, sino en perspectiva.
Significará que el sistema estelar más cercano a la Tierra alberga mundos propios, mundos formados por las mismas leyes físicas que construyeron nuestro sistema solar. Significará que la frontera entre aquí y allá afuera se ha vuelto más delgada que nunca. Y si no regresa, ese resultado también importa. Refinará nuestras herramientas, agudizará nuestro escepticismo y guiará futuras búsquedas con mayor precisión. La ciencia no pierde cuando una hipótesis falla, aprende. Por ahora, la historia sigue abierta. En algún lugar alrededor de Alpha Centauri A, algo se mueve en la oscuridad o nunca existió en absoluto. El universo ya sabe cuál es la verdad. Nosotros simplemente estamos esperando que llegue la luz. Y 4 años después de haber salido de su fuente, esos fotones volverán a alcanzar nuestros instrumentos. Y cuando lo hagan, quizás finalmente respondan a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. No sobre galaxias lejanas o tiempos antiguos, sino sobre nuestro vecino más cercano en las estrellas.